En estos últimos días han surgido varias iniciativas en redes sociales en las que mujeres denuncian situaciones de abuso, acoso sexual, misoginia en distintos ámbitos. Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, los liceos públicos, ahora más recientemente el carnaval, el rock, y la lista sigue porque cada día incorpora una nueva. Estamos conversando esta mañana con Florencia Soca, integrante del grupo Derecho y Género, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Micaela González, del colectivo Mujeres Medicina, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también. Ellas han estado vinculadas a dos de estas campañas. Con ellas estamos conversando, estamos conociendo cómo nacieron, cómo operan y cómo responden a algunos cuestionamientos, porque la polémica obviamente se ha instalado en torno a los procedimientos, ¿no? Romina, ¿por dónde ibas tú ahora? No, yo iba a retomar el concepto que mencionaba Florencia de, bueno, que la idea de visibilizar el tema a través de las redes, pero que después eso pase a un ámbito concreto y formal dentro de cada institución, ¿no? Y cada casa de estudios. Digo, por lo que señalaba ella de, bueno, el hecho de que se continúe con estas investigaciones depende de la aprobación de personas que están implicadas incluso en estas acusaciones. Pero más allá de eso, mi pregunta iba, ¿no sienten que a veces, porque es algo, por ejemplo, que comentaba Karina Novarese ayer en la tertulia, se plantea la situación y luego se genera como, desde la institución se reacciona con un comunicado diciendo y manifestando la gran preocupación que existe sobre el tema y que se va a crear determinado ámbito o se crea como cierta burocracia para abordar el tema, con las famosas comisiones, por ejemplo, donde es la forma de tirar el tema y bueno, y que ahí quede y salga del foco de atención, ¿no? Porque están diciendo, de alguna manera se dice, bueno, estamos trabajando en el tema, pasó a la comisión y ahí puede quedar planchado, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es verdad lo que vos decís. Yo creo que pasó, Flo dijo que estaban trabajando en el protocolo hoy. En nuestra facultad incluso se elevó un protocolo a la Comisión de Género que se creó hace unos 20 días, o sea, un montón de reaccionarios que son positivos en realidad para el movimiento. Incluso también esta tarde tenemos un taller que apuntaba a todos los docentes, funcionarios y alumnos de Facultad de Medicina, que se trata de la Facultad de Medicina que queremos, con una perspectiva de género, o sea, un montón de cosas que nosotros consideramos súper positivas, pero también es cierto de que esto se va a ver a lo largo del tiempo de cómo lo aborden y que es un problema que siempre se supo y que antes no se abordó, que justo ahora que se visibilizó fuertemente se empezó a tomar riendas en el asunto. Pero o sea, súper positivo el hecho de que desde este movimiento hayamos podido lograr ciertas cosas que antes no se estaban haciendo, más allá de que sean para desviar el foco de atención, también es importante reconocer el accionar, ¿no? Florencia. No, perdona que te corté. Sí. Totalmente, el accionar es importante y es importante la respuesta que nos puedan dar las instituciones, pero siempre y cuando estas sean verídicas y funcionan realmente de puertas para adentro. Es muy lindo que hagamos publicaciones para el 8M, es muy lindo que hagamos publicaciones apoyando la perspectiva de género, pero ¿qué pasa cuando entramos al salón y la realidad es totalmente distinta? ¿Qué pasa cuando se tiene que aprobar un protocolo que se supone tiene que cuidar a las alumnas, que se supone tiene que darnos tranquilidad y tiene que prevenir también, además de generar un debido trámite para la denuncia, y las personas que la están votando son justamente compañeros que habrán apartado de la militancia universitaria a mujeres solo por no creer en su palabra, por menospreciar sus capacidades en todos los ámbitos, son compañeros que han acosado, que han abusado, y son justamente ellos los que se tienen que encargar de votar un protocolo. Es bastante hipócrita y es bastante irónico, ¿no?, que en una facultad esté pasando esto y que justamente ellos sean los que nos representan en orden estudiantil y en orden docente. Pero también pasa cuando vemos publicaciones de la FEU diciendo que están apoyando la lucha y los movimientos de todas las universidades, como si nosotros no supiésemos que dentro de la FEU hay un montón de abusadores, hay un montón de acosadores que se apoyan entre ellos también por ser funcionales a las mismas filas del mismo partido político. Creo que acá hay intereses que para ellos son más importantes, como lo pueden ser los partidos políticos, y responden por eso, y si se tienen que encubrir, se encubrirán para proteger sus filas y proteger su partido.
Y me parece que si la lucha y la militancia del feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito académico, no la tomamos con responsabilidad y en serio la sacamos de la militancia político-partidaria, no vamos a llegar a ningún lado. Me parece que sin unión no logramos nada y no vamos a llegar a buen puerto, sin dudas que no. Se imaginarán que la cantidad de mensajes es muy, muy grande y hay de todo, pero elijo estos dos. Dogomar, desde Solimar, dice: ¿la sociedad no pierde institucionalidad con este sistema de denuncias tan graves canalizado en las redes? ¿No sería necesario agotar los recursos institucionales? En la universidad existe cogobierno, tenemos un poder judicial independiente. Si hechas las denuncias no se les da trámite, en último caso sí tiene sentido recurrir a la denuncia pública, dice este oyente. Otro, en este caso, hombre o mujer, otro hombre. Me parece terrible, Mauricio, me parece terrible que no les moleste en lo más mínimo la injusticia a la inversa. Eso es un problema, porque quiere decir que no ven al otro, y mientras sigamos sin poder ver y ser empáticos con los demás, la igualdad de género va a estar lejos. Habla además el oyente de que abuso existe en un sentido y en el otro, y también habría que viabilizar el que se da en la otra dirección. A ver, ¿quién va primero? Para que no se pisen. Como quieran. Micaela. Como quieran. Si querés, dale vos, Flor. Yo, bueno. Alguien decía que por qué no ocupamos primero todas las institucionalidades y la autonomía del cogobierno de la facultad. Creo que lo hicimos, hace rato lo hicimos. Bueno, les cuento que en marzo o en mayo, no me acuerdo bien, tuvimos que hacer nosotros como agrupación estudiantil un taller sobre facultad libre de acoso, porque nuestras compañeras no tenían ni idea cómo denunciar y cómo enfrentarse a estas situaciones, y se sentían totalmente desamparadas y totalmente solas. No hay institucionalidad, en realidad no podemos acabar ninguna vía, porque las vías que están inconclusas y en realidad no se las escucha. Teníamos compañeras que estaban gritando literalmente, que le estaban pasando ciertas situaciones, y los órganos de la facultad no estaban prestando atención. Es como dije hoy, las denuncias se barrían para adentro y habían muchos docentes que tenían denuncias y que seguían dando clases. Entonces, ¿cómo me voy a animar yo a denunciar a una persona que tiene un poder dentro de la facultad si sé que hay otro que fue denunciado y que sigue dando clases? Uh-huh. ¿Qué tranquilidad me va a dar eso? Creo que las mujeres se encontraron en esto de llevarlo al plano público y hacer las denuncias por redes sociales una contención que no hubieran encontrado en la institucionalidad de la facultad. Y me parece importante también lo que comentaba, porque ahí vemos que necesitamos realmente una institucionalidad y necesitamos que haya una orgánica que funcione para evitar justamente esto, para evitar que se hagan las cosas por afuera. No nos corresponde a nosotras realmente tener que leer todas las experiencias, leer todos los relatos, y no les corresponde a ellas hacerlas de esta forma. Y lo que decía el otro oyente, que le parece terrible que no les moleste en lo más mínimo la injusticia a la inversa. No, a mí particularmente sí me molestaría. Creo que hubieron ciertos relatos de compañeros que manifestaban que docentes también los habían acosado y los habían hecho sentir incómodos, y nosotros por lo menos algunos sí, los que recibimos los publicamos. Cabe aclarar que era la minoría, porque que realmente las mujeres vivimos en un sistema patriarcal y nos pasa mucho más, y nuestra realidad en el ámbito universitario es totalmente distinto a de los varones. ¿Sobre esto mismo? Y yo, con respecto a lo primero, como dijo Flo, los organismos no están funcionando y accionando. Yo creo que todo esto en realidad es una medida desesperada para hacerse escuchar, y que se agotaron los recursos. En un principio hay un montón de denuncias, por lo menos en la Facultad de Medicina, que se hicieron y no fueron respondidas, que se hicieron y se opacaron. Así que el tema de la orgánica nosotros lo respetamos. Actualmente se creó hace, como dije, no más de un mes, una comisión de género en nuestra facultad, la cual no existía. O sea que, arrancando por ahí, pueden hacerse una perspectiva de cómo se aborda la violencia de género. Y con respecto a lo segundo, yo creo que como colectivo empatizamos con todo tipo de violencia, pero en este caso, al menos nosotros como Mujeres Medicina, lo que hacemos es abordar la violencia y la temática de género. Nosotros nos unimos incluso con el fin de erradicar esa brecha de género
porque más allá de que existe violencia en todos los ámbitos, no solamente hacia mujeres y hombres por serlo, sino también todo lo que es físico, todo lo que es emocional, hay un montón de violencias que existen y nosotros somos totalmente conscientes, incluso nos tratamos de formar día a día para poder abordarlo cada vez mejor y poder dimensionar la magnitud de un asunto, porque también la violencia de género es parte de otras violencias. Pero como colectivo abordamos lo que es violencia de género. Estamos luchando y estamos dando propuestas para poder erradicar lo mismo. El resto de las violencias no nos es indiferente como persona individual, pero como colectivo el accionar viene por otro lado en realidad. No es que seamos ajenas a lo que ocurre, sino que nosotros lo abordamos desde otra perspectiva, desde la de género justamente. Hacemos una segunda pausa por las dudas que Micaela ya tenga que irse a clase, ahora lo resuelve. Completamos con otras preguntas enseguida la entrevista. Miro a la pantalla a ver con quiénes estamos. Quedó sola Florencia, ¿no? Micaela se fue a clase. Está bien, así no le ponían falta porque ya le habían extendido un poquito el horario, ¿no? Le habían dado un permiso ahí. Recordemos quién es Florencia entonces. Florencia es integrante de una agrupación universitaria que se llama BRUM. Nos pedía que hiciéramos esa aclaración porque hoy en la presentación dijimos que formaba parte de Derecho y Género y no forma parte de esa colectividad, es de una colectividad, una agrupación universitaria llamada BRUM. Qué lío esto, ¿no? El entramado de organizaciones. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, Florencia, brevemente? Bueno, BRUM funciona como una agrupación representativa de los estudiantes realmente y el grupo de Derecho y Género funciona dentro de UDELAR para llevar a cabo ciertos temas referidos al género. Es más, parte de los integrantes del grupo de Derecho y Género fueron quienes crearon en mayo del año pasado y presentaron al Consejo el proyecto de protocolo que se iba a votar y que el Consejo postergó bajo afirmaciones tales como no hace falta, no es necesario, capaz que ahora no lo debatimos y hasta el día de hoy seguimos sin un protocolo. Y el que ellos habían presentado era totalmente completo y abarcaba un montón de cosas que eran más que necesarias para la facultad. Sigo mirando mensajes de los oyentes. Preguntan, por ejemplo, Mirta plantea, ¿y qué dicen de los medios de comunicación? Ahí también hay acoso, habría que investigar casos de ese ámbito. Es que por eso iba con alguna de las preguntas. De algún modo, cuando nació el primero de estos hashtags, el de la Facultad de Medicina, hubo toda una discusión a propósito de si ese ambiente en particular propiciaba situaciones de acoso y eventualmente de violencia sexual. Pero al poco tiempo apareció un hashtag similar para la Facultad de Derecho, después se agregaron otras, este fin de semana el foco resultó ser el carnaval, luego el rock, y ahora, ¿qué más tenemos en esta semana? ¿Qué ha ocurrido? Tenemos la de varones del periodismo. Sí. Se acaba de crear, todavía no hay mucho más. Tiene una sola publicación. Psicología también. Facultad de Psicología. En cualquier momento aparecerá uno sobre la televisión, otro sobre la publicidad, otro sobre la radio, y algún día más o un día menos le tocará el turno al Parlamento, a los ministerios. Mi pregunta es, ¿dónde termina esto? ¿Cómo prevén ustedes que continúe esto? Bueno, yo creo que esto va a seguir un rato más, un rato largo más, hasta llegar a muchos ámbitos donde todavía no se ha podido hablar. Pero entiendo también que lastimosamente va a tener una caída, porque la gente le va a prestar mucha atención durante un tiempo, la gente se va a frustrar, va a decir hay que buscar soluciones inmediatas, va a trabajar mucha gente y después naturalmente van a empezar a separarse de la militancia y a centrarse en otros temas polémicos que estén en la orden del día en los canales de comunicación. Y creo que eso es lo que tenemos que evitar que se pierda el foco de lo que está pasando. Así como también se perdió el foco de muchos otros temas importantes a nivel país. Me parece que cuando veamos que todo esto se empieza a diluir y empecemos a ver que ya no nos están prestando tanta atención, ahí es cuando tenemos que militar un poco más por las mujeres que sufrieron y que se animaron a hablar. Porque hablar conlleva un desgaste emocional muy importante y conlleva sufrir y volver a abrir un cajón que había cerrado.
Entonces, por ellas es que no tenemos que dejar pasar todo lo que está sucediendo, me parece. Pero a ver, para resumir, ustedes, por un lado, lo que buscan es que algunos de estos casos se investiguen, efectivamente haya actuaciones judiciales. Pero da la impresión de que ese no es el objetivo último, ¿no? Ustedes están apelando a una transformación en los comportamientos, están apelando también a la introducción de protocolos, por ejemplo, en algunas instituciones de enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ustedes buscan? En definitiva, ustedes están provocando un efecto revulsivo, digamos, ¿no? Supongo yo que lo que les interesa más, en el fondo, es que la sociedad discuta esto. Sí, es verdad que hay casos particulares que se tienen que llevar a la justicia y bueno, y los jueces sabrán qué decidir, pero también es verdad que no son todas experiencias individuales, sino que conforman unas experiencias colectivas que se repiten constantemente en el ámbito académico. Y como yo decía un poco al principio, el sueño de nosotras de chica era ser abogadas y poder entrar a la facultad, y ese sueño se volvió una pesadilla en el momento que nos dimos cuenta de que habían hombres que creían tener más poder que nosotras o que creían tener poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras capacidades. Y creo que el enfoque central y la raíz del problema es cambiar eso y que ninguna más pase por esas situaciones. Sí, yo puedo llevar a la justicia un caso individual, se puede hacer justicia sobre una situación de acoso, sobre una situación de abuso, pero también hay que ver que no se repita, hay que empezar a prevenir, hay que cambiar patrones culturales, hay que cambiar patrones sociales y la próxima vez que un varón capaz que quiera la próxima vez que un varón quiera abusar de una mujer se va a acordar de todo este movimiento y se va a acordar de cómo las mujeres ya no nos callamos más y cómo por lo menos en Facultad de Derecho nos apoyamos entre nosotras y nos vamos a seguir apoyando. Entonces, espero que por lo menos sirva para eso, que para la próxima vez que un hombre quiera hacer un comentario machista en un salón de clases, se acuerde que estábamos todas nosotras atrás y estamos todas nosotras escuchando y que ya no lo toleramos y que ya no lo naturalizamos. Ahí también, como veíamos hace un rato, en este camino, problemas o riesgos, ¿no? Uno es el de la generalización, ¿no? Los hombres. Colocar a todos los hombres con el mismo casillero. Dos, lo de las denuncias injustas, las denuncias que se publican, que involucran a alguien y que quizás, si fueran parte de un debido proceso, quedarían por el camino. Ustedes, tengo la impresión de que son conscientes de que esos daños colaterales pueden ocurrir, pero entienden que el proceso tiene que seguir así y que la historia de estos movimientos ha funcionado así. ¿Estoy razonando bien? Bueno, nosotros siempre pensamos que hay que tener mucho cuidado con esto. No solo por las denuncias que se están haciendo, por la gravedad del asunto, pues son situaciones muy delicadas, sino porque también es una responsabilidad enorme para la persona que está denunciando. Tenemos que tener cuidado y si las cosas se hacen, se van a hacer bien. Y por eso lo que estamos pidiendo, por favor, es que hayan mecanismos institucionales, que pueda haber un debido proceso de las denuncias, para que no nos quedemos en denunciar públicamente y hacer scratches. Pero ustedes saben que cuando esta movida se desata, termina yendo hacia esas derivaciones. La experiencia de Estados Unidos con el Me Too es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, va a pasar. Es que va a pasar que hayan muchas denuncias y va a pasar también que si llega a haber una denuncia falsa, el enfoque va a caer en esa denuncia falsa y van a perder de vista todas las reales y todo lo verdadero que está pasando. Y también un poco molesta que enfoquemos nuestra preocupación en tal vez casos aislados y no veamos la generalidad del problema que está sucediendo. Yo tengo entre los mensajes de los oyentes cantidad de cuestionamientos, incluso a esta propia entrevista, al hecho de que estemos amplificando un movimiento que tiene estas características, que incurre o que corre el riesgo de incurrir en injusticias, etcétera. Pero también tengo mensajes como este de Fede, de la Cruz del Carrasco, que dice: como toda revolución tiene sus consecuencias, el fin justifica los medios. Yo, como hombre y padre de una niña, estoy dispuesto a pagar el precio. Qué complejo, ¿no? Wow, fuerte. Romina, de las discusiones en la tertulia,
Y a propósito de estos ángulos, ¿qué dirías? No, creo que ese mensaje resume un poco lo que hay de fondo. Hay quienes están viendo esto como un cimbronazo a nivel de la sociedad, como algo que es una revolución muy profunda y bueno, hace que se cambie el parámetro y el eje de los valores. Entonces, pasa por ahí también, por poder... entiendo, a ver, Florencia, vos ayúdame en esto, a ver si estoy interpretando bien. Ustedes lo ven así y por eso puede haber choques. Vemos, se queda de manifiesto en los mensajes, ¿no? En el nivel de dudas todavía, hay discrepancias en valores cuando la sociedad está pasando por un fenómeno así tan fermental y tan crucial, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los cuestionamientos son más para con las formas que con la lucha en sí, o por lo menos con lo que se quiere lograr. Creo que no, muy poca gente debe estar en contra de que nosotros queremos una universidad libre de violencia machista. Pero sí, si se ve afuera, capaz que para ellos les parece violenta la forma en la que estamos visibilizando lo que sucede. El problema es que nosotros no tenemos otras formas. Las mujeres realmente no tienen otra forma de visibilizar. Y exigir que las denuncias se hagan de forma legal es ignorar también los contextos y los tiempos de la mujer que fue abusada y que fue acosada. No podemos pedir o exigir pruebas constantemente, porque nosotros no tenemos pruebas tal vez de que un docente nos dijo que teníamos un lindo cuerpo o nos quiso tocar la cara, como contaba una compañera hoy. Es su palabra contra la nuestra realmente. Entonces por eso no podemos exigir pruebas constantemente y meter presión y revictimizar a la persona que se animó a hablar. Simplemente hay que dar un espacio de contención y hay que dar un espacio seguro para que puedan animarse a hablar. Y cuando se anime a hablar, vemos qué hacemos con eso, y por eso necesitamos procesos legales y procesos institucionales de acompañamiento. No podemos hacer todo como todo público y un escrache y salir a cazar brujas, porque realmente los cambios no se dan así. Se dan paulatinamente y tenemos que llevar un proceso reformista adelante. Me parece que va un poco de la mano de eso. Necesitamos procesos institucionales, necesitamos que las facultades empiecen a hacerse cargo de esto. Y también necesitamos que las personas que voten estos protocolos no sean los mismos que son escrachados por egresadas y estudiantes. Y también hay que aclarar que el orden docente no queda exento de la violencia machista. Nos llegaron muchos comentarios de profesoras que también lo estaban sufriendo, ¿no? Y que para ellas es todavía más difícil hablarlo. Nuestra facultad tenemos mayoría de estudiantes mujeres y solo 1/3 de los grados 5 son mujeres. Entonces ahí también hay un problema raíz que hay que tratar. Y si no nos hacemos responsables y no nos ponemos la militancia al hombro, creo que todo esto va a caer en nada y va a caer en personas pensando que somos violentos y que nada más hacemos reclamos públicos y escraches. Y me parece que no podemos perder el foco de que la militancia es mucho más importante y la lucha es mucho más amplia, realmente. Florencia Soca, de la agrupación PRUM de Facultad de Derecho, que estuvo hoy en esta entrevista junto a Micaela González, del colectivo Mujeres Medicina. Gracias por acompañarnos. El tema vuelve, estará en nuestra agenda otra vez en estos días. Nosotros seguimos. ¿Hay otros asuntos en nuestra agenda? Sí, enseguida, en la tertulia.